La iglesia en el plan de Dios. Continuamos con esta serie y entramos en la cuarta lección de esta serie y vamos a ver la parte moral que Dios ha diseñado para la iglesia. Y recordamos allá en Efesios capítulo 1 esta frase: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Entonces ahí dice la palabra, está hablando de que Él quiere que individualmente seamos santos y sin mancha. Ese texto lo está diciendo. Pero en el capítulo 5, como vamos a ver, refiriéndose ya a la iglesia, usa la misma frase del apóstol. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos que usa esta misma frase, refiriéndose ya a la colectividad, a la iglesia, a la comunidad. En el capítulo 1 lo había usado de manera individual, y ese es el propósito. Él se entregó, murió por la iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia que fuese santa y sin mancha, hermanos. Estamos entonces hablando de la parte moral. Ahora surge esta pregunta: ¿cómo es el proceso para santificar a la iglesia? Lo hemos visto, no en estas lecciones y en estudios pasados, pero quiero recordar este texto de Colosenses 1:21 del apóstol Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esta frase del versículo 22, que nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, es la misma frase que usa en el capítulo 2 de esta carta a los Efesios, donde dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó, hermanos. Es la misma frase, pero aquí añade el apóstol en el versículo 23, la condición es condicional, hermanos, porque dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces es necesario, hermanos, permanecer firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Muchos hermanos se han apartado y se apartan, se siguen apartando. No podemos pensar, hermanos, que tienen esta salvación, igual que son santos y sin mancha. Están despreciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio. Entonces continuamos, hermanos. Esto nos lleva a lo siguiente: no debemos regresar a nuestra vida de pecado, a nuestra vida pasada. Y eso es lo que dice en Efesios 4:17 el apóstol. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos. Entonces, nosotros salimos de ese mundo, hermanos. Eso éramos, como dice en otras escrituras, hermanos, como dice también en el capítulo 2, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues no debemos regresar a esta vida. ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente, con el entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios, alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por sus corazones endurecidos. Y obviamente en esa situación perdemos la sensibilidad y nos entregamos a cometer toda clase de actos inmorales con avidez, como dice en estos versículos. Entonces
Al contrario, hermanos, debe haber un cambio de vida y de mente al ser enseñados por Cristo. Debemos aprender de Él, de verdad debemos aprender de Él. Y continúa el apóstol en el versículo 20 diciendo: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la verdad es santa, es una doctrina apartada. El mismo Señor, que es la verdad, se apartó. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Él es la palabra de Dios que se hizo carne. Entonces, hermanos, al contrario, debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y apartarnos de esa vida de vicios, hermanos, que nos engaña. Y eso no lo hemos aprendido de Cristo, hermanos. Entonces continuamos, cambio de vida y de mente al ser enseñados por Cristo. Entonces continúa el apóstol Pablo diciendo en el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y qué podemos decir de la mentira, hermanos? Qué difícil es dejar la mentira. ¿Cuántos nuevos conversos luchan constantemente con esta tentación? La mentira es un modo de vivir de mucha gente inconversa. Se usa en el hogar, en el trabajo, en los negocios y casi en toda faceta de sus vidas. Las vidas de los del mundo están llenas de toda injusticia, engaños y malignidades, como dicen otras escrituras. Estoy citando algunas frases del comentario de nuestro hermano Wayne Pertain acerca de este tema en la carta a los Efesios, hermanos. Y entonces debemos desechar la mentira y hablar verdad, hermanos. Continuamos, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, hermanos. El enojo es muy peligroso y tiene que controlarse, pues fácilmente se convierte en resentimiento y en deseo de venganza. Cuando no solucionamos nuestros problemas, nuestras iras, en el mismo día, como recomienda la palabra, seguramente se va a convertir en resentimiento y en deseo de venganza. Por lo tanto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra. Si el enojo permanece en el corazón, puede producir malicia y amargura. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos y amigos. Continuamos, versículo 28, dice la palabra: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué decimos de la mentira, del hurto, hermanos, del robar? El robar, hermanos, es representar mal la mercancía. Podemos decir mentiras para vender o de algún servicio que es el mejor, no siendo verdad, que se ofrece. Medidas y pesas falsas es mentira, hermanos. El no pagar el debido jornal a los obreros, el no trabajar las horas indicadas en el acuerdo o contrato, no trabajar cumplidamente, sirviendo al ojo, como dice ahí mismo en el capítulo 6, o trabajar solamente cuando el patrón o el mayordomo está presente, y el no pagar las deudas, porque ¿cuál es peor? ¿Robar de noche o llevar la mercancía de día y no pagar? Eso es robar, es mentira, hermanos. Entonces, esto es una realidad, hermanos, si estamos hablando de la vida moral, de un cambio de vida y de mente al ser enseñados por Cristo. Continuamos, hermanos, versículos 29 al 32, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya hablamos de esta frase, hemos hablado cuando hablábamos de la obra del Espíritu Santo. En el mundo, hermanos, estábamos enseñados a vivir hablando con palabras corrompidas. Dice también el versículo 31, quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. Entonces todo esto se debe quitar de nosotros, las palabras vulgares, corrompidas, las necedades, hermanos, las truanerías, como dice también en otras escrituras del mismo apóstol, hermanos, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia, decir mal y toda malicia, hermanos, se deben de quitar. Antes, al contrario, debemos perdonarnos, ser benignos, misericordiosos, amarnos como Cristo nos amó en nuestras familias, en nuestros trabajos, con el prójimo, hermanos, y en la iglesia, hermanos. Cambio de vida y de mente al ser enseñados por Cristo. ¿Qué decimos de más también? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, dice nuestro Señor. Las palabras corrompidas que salen de la boca indican que el corazón, el carácter del hombre, es corrupto, hermanos. La lengua, como dice en Santiago, es una fuerza tremenda, para bien o para mal. Se usa la lengua para predicar, para enseñar, para exhortar, para amonestar y para alentar, pero también se usa para destruir, con mentiras, con chismes y con toda clase de ataque contra las personas y los otros. Debemos entonces, hermanos, andar en amor como Cristo nos amó a nosotros. Estamos hablando de una iglesia santa y sin mancha. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Este texto está en la mitad de toda esta enseñanza del apóstol, porque el amor, hermanos, es el antídoto, es lo contrario de andar en la mentira, en el hurto, en la ira, en el engaño, hermanos, en vulgaridades, en el chisme, en el robo, hermanos, en todas estas cosas, hermanos. Y continuamos diciendo, no nos engañemos, porque la ira de Dios es real, hermanos. Si no andamos como en amor, hermanos, mire lo que sucede. Dice 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire lo que dice el versículo 6, hermano y amigo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces se nos hace esta advertencia. Ya habíamos dicho que no debemos regresar, hermanos, a nuestra vida pasada, sino que debemos renovarnos en nuestra mente, como decíamos, cambio de vida y de mente. La fornicación, hermanos, y la inmundicia, la avaricia, son las cosas en las que anda el mundo, hermanos. Uno con las personas que habla todos los días dicen palabras vulgares, deshonestas, necedades, truanerías, como decíamos anteriormente, que no convienen. El cristiano está para dar gracias, hermanos. Y debemos entender de una vez por todas, hermanos, que si no andamos de esta manera, si no andamos en amor, vamos a perder la herencia, hermanos, de la cual hemos hablado en el reino de Cristo y de Dios. Y no nos engañemos a nosotros mismos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Entonces no debemos participar en las obras de las tinieblas, hermanos, sino más bien reprenderlas. Al contrario, debemos de dar el fruto del Espíritu, hermanos. Continuamos en el versículo 7 diciendo: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. También lo habíamos hablado, lo habíamos profundizado cuando hablábamos de la obra del Espíritu en la iglesia, en la segunda lección de esta serie, hermanos. Y también lo hemos estudiado en Gálatas capítulo 5, donde está ampliada esta misma enseñanza del apóstol Pablo, por él mismo, comprobando lo que es agradable al Señor. El cristiano
Debe todos los días examinar todo lo que hace, sus caminos, debe comprobar lo que le agrada a Dios. Toda cosa que hagamos la debemos medir de esta manera. Seguimos, hermanos, no participando de las obras de las tinieblas, sino dando el fruto del Espíritu. Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El cristiano está para hacer luz, para hacer sal, y debe de reprender, aunque a veces esto nos cause dificultades y problemas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, hermanos. Entonces debemos permitir que la luz de Dios, hermanos, nos ilumine el camino, hermanos, y la luz hace que también salgamos de las tinieblas. Muchas veces nosotros nos dormimos y pensamos que estamos andando bien y no es verdad. Estamos participando de todas estas cosas y dejamos de reprenderlas, hermanos. Por eso dice el apóstol, despiértate tú que duermes, hermanos. Continuamos hablando de no participar en las obras de las tinieblas y del fruto del Espíritu. Y el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya hablamos de esto también. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto nos lleva a discernir que deberíamos de escudriñar la palabra todos los días, hermanos, aprovechar el tiempo, hermanos. También dice en el versículo 18, hace una comparación entre el embriagarse, que nos quita la sobriedad, y ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una comparación, hay un choque entre el vino, hermanos, que nos lleva a hacer todo lo malo, hermanos, que nos desinhibe, al contrario de ser llenos del Espíritu, que nos guía y nos lleva, hermanos, a andar en la luz y en las cosas del Señor, hermanos. El fruto del Espíritu, hermanos, por tanto, entonces es estar llenos del Espíritu. Y hacemos esta pregunta, ¿quién está en verdad lleno del Espíritu? Algunos creen que porque dicen hablar en lenguas, que están llenos del Espíritu. Los carismáticos que hablan tanto del Espíritu Santo, se requiere mucho más que solo pronunciar su nombre. Los que están verdaderamente llenos del Espíritu son aquellos que están completamente bajo su dirección a través de su palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Estos llevarán el fruto del Espíritu, como estábamos diciendo, la versión ampliada del fruto del Espíritu, Gálatas 5:21 y 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Entonces, hay mucho más que decir, el tema no se agota, hermanos, pero esta lección la hemos usado para hablar de la parte moral, hermanos, en la iglesia. La próxima la usaremos para hablar de la parte familiar, hermanos, y de los negocios, como lo presenta el apóstol en esta carta. Dios los bendiga, queridos hermanos. Síganos en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube, visite nuestra página web elevangelioolvidado.com. Comparta estos estudios con su familia, con sus hermanos, con sus amigos. Dios los bendiga, queridos hermanos.